¿Qué tal, mexicanos? ¿Cómo están? En esta ocasión para mí es un gusto y además una enorme satisfacción utilizar esto que siempre hemos comentado como las grandes fuentes y las grandes zonas de comunicación para transmitir información para ustedes, quienes nos escuchan. Hoy Canal Antítesis ha hecho reflexión sobre por qué no votar nuevamente por el decepcionante trabajo de una cuarta transformación y de un partido que ha engañado a México y que, bueno, tiene como referente a un presidente fallido y un gobierno que no ha resultado lo que esperábamos los mexicanos. ¿Por qué tenemos que reflexionar ahora? ¿Por qué tenemos que tomar caminos diferentes y pensar en lo que nos espera y ver y voltear a ver con mucha claridad y firmeza dónde estamos parados después de aquel 1 de diciembre cuando tomó posesión Andrés Manuel López Obrador? Y mire, ¿cuándo nos imaginamos los mexicanos? Y lo digo con toda firmeza y dureza. ¿Cuándo nos imaginamos que el presidente Andrés Manuel López Obrador y que esta cuarta transformación tenía como objetivo fundamental dividir a México, destruir a México, dividir entre los calificativos de chairos y fifís y de establecer en la sociedad mexicana aquello de que cuando habíamos visto que en donde vivíamos, en el condominio, en la privada, en la colonia, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, aquello de que tú eres chairo y tú eres fifí. ¿Y esto en qué ha terminado, mexicanos? Se ha encargado López Obrador y la cuarta transformación de destruir el vínculo de amistad entre los mexicanos. Ha llegado a tal grado que entre familias hay un distanciamiento y hay un permanente problema de enojo y de pleitos que han rebasado muchas cosas. López Obrador es destructor y es destructivo para la sociedad mexicana. Esto es inédito entre nosotros, pero es muy lamentable. ¿Cuándo nos imaginamos, mis queridos compatriotas, que en esta división del país y el pleito entre los que él considera como sus enemigos potenciales rebasó a la sociedad, al de a pie como usted y como yo? Estaba bien que se peleara, pero con los ricos, con los que han saqueado a México, con los que se quedaron con nuestros bienes de producción, que hubiera metido a la cárcel a los expresidentes y a los funcionarios rateros. Porque si hay pruebas, no necesita hacer consensos en la sociedad o hacer plebiscitos de que quién quiere meter a la cárcel a los expresidentes rateros y a los miembros de los gabinetes anteriores. Creo que está de más. Todos queremos ver esas ratas en la cárcel y que regresen sobre todo lo que se llevaron, pero estará en duda si hay elementos suficientes o pruebas, porque todo indica que esto es un linchamiento de orden social donde induce López Obrador a la población o a sus simpatizantes y seguidores, que por cierto, la mayor parte de quienes simpatizan con este presidente son gente de escaso conocimiento y preparación y que viven con la esperanza y el sueño de que éste los sacará en la pobreza, en el olvido y en el rezago. Que combata a los rateros expresidentes, pero que también voltee a ver a su gabinete de rateros, a esos que han estado saqueando al país, han estado haciendo los grandes negocios, se han coludido con ese que pensábamos que era un líder
que no tendría las mismas uñas largas, la cola y las mañas de los demás. Esto es importante que lo sepan, mexicanos. Pero además, algo que es muy importante es que se pretende que esto sea y direccionado el gobierno de López Obrador a un socialismo. Créame, con aquella premisa que es importantísimo cuando vemos aquellos gobiernos comunistas, cubano-chavistas, y que sería bueno preguntarle a la población cuando aplaude y matraquea las ideas de izquierda y de tratar de someter e imponer un gobierno que no le corresponde a México, ni mucho menos es la idea que tenemos los ciudadanos de convertirnos en esos países socialistas, en esos que han llevado a la pobreza, al hambre y al enriquecimiento solamente de un sector de población, de políticos y militares, y mantener una sociedad pobre, miserable y solamente con lo mínimo indispensable. Esas son las pretensiones de un líder como este, que se convirtió en un pseudo dictador tropicalizado. ¿Cuándo nos imaginábamos que este hombre acabaría con las instancias infantiles, que es de gran ayuda para las mujeres mexicanas? ¿Cuándo nos imaginábamos que hubiera eliminado el programa para los niños con tratamiento de cáncer urgente? ¿Cuándo nos hubiéramos imaginado que hiciera y dejara fuera las instancias de mujeres maltratadas y utilizar, mexicanos, créanme, a los pobres una y otra vez para todos sus fines políticos populistas? Los pobres lo aplauden, los olvidados y miserables de este país lo matraquean y los mantiene maiciados para mantener y conservar un voto corporativo. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que aquella Guardia Nacional que tanto queríamos para que combatiera la delincuencia en el país se convirtiera en el ejército particular? Y hoy nos hemos dado cuenta del nivel de represión a los pobladores, asesinándolos y golpeándolos en todo tipo de manifestaciones. Esa es la cara del dictador, esa es la cara del abusivo, esa es la cara del acomplejado, esa es la cara del que llegó para vengarse y para tratar de acabar con todo lo que represente. ¿Cuándo nos hubiéramos imaginado que todos aquellos que estamos en contra de las políticas y la forma de gobernar de este personaje estuviéramos perseguidos, fuéramos enemigos potenciales y además están tratando de quedarse con nuestras propiedades, mexicanos? Porque para que haya libertad, el hombre debe de tener propiedades y bienes que capitalice con el esfuerzo y el trabajo. Los rateros son él, López Obrador, y toda su camarilla de bandidos que tienen beneficios. Y ve a los familiares, a sus hijos, ve a las cuñadas, a los primos y a los hermanos, capitalizando y viendo como el de las ligas de Jarano, cómo reciben carretonadas de dinero. Si usted no lo cree, allí están las evidencias. ¿Cómo vive hoy usted en su hogar? Platíqueme. Voltee a ver la necesidad y el hambre, con el cuento de que él buscará la igualdad a costa de que no tenga usted oportunidad ni para sus hijos ni para sus cercanos, y dividir para obtener y tratar de implementar a la fuerza, con la represión, con la amenaza y con el engaño, un medio de un gobierno que tenga el control de los mexicanos, que tenga el control de las vidas y las libertades. Se ha tomado hasta la vileza de comprar al ejército, a la marina y a la Fuerza Aérea Mexicana.
los compra con salarios y sobresueldos y les da beneficio. Y si usted no lo sabe, como los países de Cuba, de Venezuela, de Bolivia, de Nicaragua y todo lo que huela a la izquierda podrida en el mundo. Ese es el gobierno mexicanos. ¿Cuándo nos hubiéramos imaginado? Y no lo olvide, México es un país enormemente rico con una población de pobres. Y hoy, a 2 años, es más pobre que nunca, más desorientada que nunca, más infeliz que nunca, sin ninguna oportunidad de crecer, ni tener las oportunidades de tener un ámbito o de tener un círculo o un entorno que le permita vislumbrar un futuro para nuestros hijos. ¿Por qué tenemos que corregir? ¿Y por qué hoy tenemos que reflexionar? Porque ante la evidencia y la realidad de que México hoy es un país desintegrado, dividido, peleándonos entre hermanos y clasificándonos, este desequilibrado mental entre fifís y entre chairos, entre los liberales, viviendo la historia importante del pasado, pero no conociendo la realidad y la actualidad del presente. Debemos de votar. Yo los motivo y los invito a que su voto libre sea reflexionado. Pero si no volteamos a ver en el hoyo donde estamos, en el hoyo donde nos están metiendo, y el desequilibrio y el problema mental del que hoy es un presidente que no responde a las necesidades del país y que a las pruebas me remito, lo tiene dividido, medio país lo odia y medio país lo tolera.